Vamos a comenzar. Carlita, un favor, yo creo que como a las 5:30, como a las 5 yo creo, esperemos avanzar bien y vamos a trabajar en equipos. ¿Me apoyas, por favor? Claro que sí. Yo te voy avisando, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos, por fin viernes. Muchas gracias por su presencia, por su puntualidad. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y realmente, pues el tema de la clase del día de hoy es complemento, continuidad del tema que trabajamos el día de ayer, que ayer, pues básicamente nos enfocamos en trabajar sobre la voz, sobre la entonación, y bueno, cerramos con elementos importantes que por ahí nos compartió el profe Jesús como especialista en el área. Yasmín, ¿sí estuviste ayer en la clase? No te vi. No, Miss, de hecho ayer le mandé mensajito para comentarle de mi situación. Ok, sería importante que revises la grabación. Ajá, porque justamente gran parte de lo que trabajamos el día de ayer tiene que ver con algunas cosas que me habías preguntado y eso. Ok, ups. ¿Sale? Sí, Miss, claro Perfecto. que sí. Gracias, Entonces, Miss. por nada. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con un tema complementario que tiene que ver con la proxémica. Ajá. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario en relación a lo que trabajamos el día de ayer? ¿Qué opinan de los ejercicios para gesticular, para entonar? Aparte de que se van a volver especialistas en eso de estar vocalizando. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que les sirva, que no les sirva? A lo mejor nos parecería raro porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Como les puse en la primer diapositiva ayer, lamentablemente nos enseñan a hablar, mas no nos enseñan a usar la voz. Ajá, siendo el vehículo más importante de la comunicación. Entonces, a lo mejor lo veríamos así como extraño. La verdad es que, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado leer mucho, mucho, mucho. Siempre he hablado hasta por los codos. Dice mi papá que cuando estaba chiquita le decían que en la calle le decían que si su hija era enanita, porque todavía ni siquiera caminaba y hablaba súper clarito. Súper clarito. Entonces, digo, es una como habilidad nata que yo tengo, ¿no? La facilidad para hablar. Me ha gustado mucho leer y eso enriquece mucho el lenguaje de las personas. Y en una ocasión, en un trabajo que tenía, casi siempre me solicitaban que yo fuera la maestra de ceremonias y que yo dirigiera las ceremonias de titulación y que los festivales de no sé qué y que los festivales de no sé qué. Y bueno, porque pues es algo que se me da, ¿no? Entonces, hay personas que no tenemos como esa habilidad desarrollada y hay que entrenarla. Sí se puede, sí se puede. En esas ocasiones, otra directora me decía, es que yo he tomado cursos de oratoria, entonces ven, vamos, yo te voy a enseñar y te voy a decir cómo te pares y cómo entres. Ay, se me hacía algo como tan armado, pues porque yo es que si quieren que yo lo haga, pero lo voy a hacer con los recursos personales que yo tenga, ¿no?
A lo mejor pues sí voy a seguir el guión que me des y todo, pero pues no va a ser así como que todo, paso 1, paso 2, paso 3. Es algo que se puede desarrollar, que se puede ir perfeccionando, claro que sí. Claro que sí, los niños desde que están en el salón y que levantan la mano, yo quiero leer, yo quiero participar, yo quiero exponer, yo quiero hacer, es el momento para inculcar. Y si ustedes no tienen como esa facilidad porque les da pena, porque son introvertidos o porque simplemente nunca lo han hecho, pues es un buen momento para que ustedes se propongan y ustedes lo hagan en las siguientes juntas, en las siguientes exposiciones, en los siguientes trabajos en equipo. Por ejemplo, aquí al ratito que vamos a trabajar en equipo, o sea, levanta la mano y anímate y suéltate y empieza a hablar, porque si no, no, pues no fluye, ¿no? Y hay que ponerlo en práctica, ¿ok? Bueno, ya somos unos poquitos más. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la proxémica. ¿Qué es la proxémica? ¿Alguien sabe qué es la proxémica? ¿A qué le suena? Aunque no sepas el concepto completo como tal, ¿a qué te suena proxémica? ¿Qué estás A la comiendo, Luisa? pronunciación, ¿A la qué? a Come, la provecho, adelante. pronunciación, A la pronunciación, no. No ¿no? googleen, no hagan trampa, Como compañeras. a la mímica, A la como a la proximidad, Tiene que a la ver con... proximidad, Bien, Rocío, tiene que ver con proximidad. Por lo tanto, ya nos vamos como acercando. Entonces, la proxémica tiene que ver con la distancia. Ajá. Con esa distancia social que está como socialmente establecida para acercarnos y tener ese contacto con las demás personas. Por ejemplo, cuando realizamos una entrevista a alguien, una entrevista laboral, lo ideal o lo correcto, pues es que saludas, das la mano y uno de un lado del escritorio, otro del otro lado del escritorio, ¿no? Y lo ideal, pues es que exista que exista una distancia social, que es la que ahorita nos están marcando por cuestiones de contingencia que tengamos, que tenemos que estar a qué distancia de las personas? metro y medio. A metro y medio. 1.5 metros. Esa es la distancia social establecida, por convencionalidad, ¿no? Entonces, si tú llegas a una entrevista de trabajo, pues ni pretendas acercarte tanto a la persona que te va a entrevistar, ni te mantengas tan lejos o mantengas tan lejos a tu entrevistado como en el video que vimos del bibliotecario, ¿no? Porque si pasa eso, pues no hay como un acercamiento, no hay un emparejamiento, no hay un contacto visual y pues se puede perder como la intención de la situación que pretendemos tener en ese momento. Entonces, la distancia social podemos identificarla como por círculos imaginarios que están alrededor de nosotros. Y es hasta donde, para que nosotros nos sintamos cómodos y estemos bien, es hasta donde podemos permitir o queremos que la gente se acerque, dependiendo la situación y la relación. Por ejemplo, pues si estamos con nuestro esposo, si estamos con nuestro novio, nuestra pareja, obviamente pues existe una distancia personal. Ajá, cuando estamos en la intimidad o cuando le vas a dar un beso a alguien, pues la distancia es una distancia personal. Pero obviamente esto sucede porque existe otro tipo de relación con la persona, ¿no? Hay mayor afinidad, hay mayor afecto y demás, y no pasa nada. Pero cuando, por ejemplo, conoces a alguien por primera vez, y a veces somos muy dados a hacer eso, lo conocemos y luego nos acercamos y queremos dar un beso. Y eso no está bien. No es bien visto y no es bien aceptado, porque tú no sabes
si la otra persona lo va a recibir bien. Ya si a lo mejor más adelante o en una segunda vez, qué sé yo, hay un poco más de acercamiento y hay un poco más de confianza, bueno, pues ya puedes despedirte de beso, qué sé yo, pero no es bien visto que a las personas que conoces por primera vez, luego te acerques, menos que le jales la mano y le des un beso, porque estás invadiendo su círculo personal. Y ahí puede que se acabe todo lo que pudo haber avanzado como una amistad, como una relación personal o como una relación laboral, puede que se acabe por ese mal, esa mala decisión, ¿no? Entonces, estos son círculos imaginarios que tenemos que conocer para saber cómo comportarnos ante diferentes situaciones. Y se los voy a compartir. Ok. Entonces, el día de hoy, pues vamos a trabajar con la proxémica, que es un complemento de la entonación. Y justamente lo que les comentaba, pues estos son como los círculos imaginarios. Ay. Estos son como los círculos imaginarios que nos marcan cuál es la distancia, ¿no? Estamos hablando de que aquí, pues muy cerquita es la zona íntima, que únicamente es, pues con nuestra pareja. Posteriormente nos vamos a la zona personal, después la zona social y la zona pública. Y ahorita la distancia que se nos recomienda que tengamos, pues es la distancia social, ¿no? Que está entre un metro con 20 centímetros y 3 metros con 60 centímetros. Y la distancia pública, pues es más de 3 metros. La distancia íntima está entre 15 y 45 centímetros. Fíjense que en alguna situación, igual a esto de la distancia, cuando haya algún escritorio de por medio, porque estamos en una situación laboral, y pues la otra persona no quiere pasar de ahí, o sea, no quiere pasar, porque hay personas que te entrevistan pasándose del otro lado del escritorio contigo para platicarlo, para estar más cerca, o te sientan en la mesita de juntas, para que no exista como esa barrera, ¿no? No necesariamente significa que estén ocultando algo o que no sea tan confiable, simplemente pues es parte también de la personalidad de esas autoridades o personas que están del otro lado. No hagamos juicios. Es súper importante que ahora que conocemos más sobre todos estos datos, no hagamos juicios y no pensemos que las posturas de las personas o las gesticulaciones o lo que sucede en el lenguaje nos da como que el 100% de la información, porque lo único que va a pasar es que nos vamos a confundir, nos vamos a atormentar con situaciones que no suceden, y nada más es importante tomarlo como referente. Ok, entonces, bueno, pues esto es la proxémica. Es el estudio de las relaciones y la comunicación que establecemos los seres humanos a través del espacio y a través de las distancias que ponemos entre nosotros y hacia las cosas que nos rodean. En otras palabras, la proxémica es el estudio de la proximidad, como lo mencionaban, y de cómo la proximidad nos permite comunicarnos entre nosotros e incluso construir relaciones y una cosmovisión particular. La comunicación verbal se establece a partir de signos y símbolos lingüísticos transmitidos mediante la palabra hablada. Por su parte, la comunicación no verbal es aquella que se establece mediante signos no verbales, ya lo vimos, que generalmente transmiten información sobre el carácter, la personalidad o el estado de ánimo. Estos últimos signos pueden incluir, por ejemplo, el llanto, la risa, el grito. Estos son signos paralingüísticos. O bien pueden implicar los gestos, las señas
o la mímica, que son los signos kinestésicos. Todo lo que tenga que ver con movimientos que impliquen las extremidades, las partes del cuerpo, tiene que ver con la kinestesia. Ambos tipos de signos, los paralingüísticos y los kinestésicos, constituyen elementos de la comunicación no verbal básica. Importante saberlo. El espacio íntimo. El espacio íntimo va desde el contacto físico hasta aproximadamente los 45 centímetros. Esta distancia podría subdividirse en dos intervalos distintos. Entre los 0 y los 15 centímetros es la distancia que presupone el contacto físico y que tendría lugar en situaciones comunicativas de máxima intimidad. Entre los 15 y los 45 centímetros es la que corresponde con una distancia menos íntima, pero inserta en un marco de privacidad. El espacio casual. El espacio casual o personal, va de los 45 centímetros al 1,20 m. Es la distancia habitual entre las relaciones interpersonales y permite el contacto físico con la otra persona. El espacio social va de 1,20 hasta 3,64 y aparece en situaciones donde se intercambian cuestiones no personales. El espacio público es el espacio que va desde la última, es decir, desde los 3,64, hasta el límite de lo visible o lo audible, ¿no? A esta distancia, los participantes tienen que ampliar sus recursos como la voz para posibilitar la comunicación, por ejemplo, durante una conferencia. ¿Por qué creen ustedes que es importante que conozcan acerca de la proxémica? ¿En qué les ayuda? ¿En qué les beneficia? ¿Cómo lo aplicarían? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Pues yo creo que justamente por la pandemia, ¿no? Ok, tiene que ver con la pandemia, porque tenemos que estar pues distanciados. ¿Y en qué nos beneficia el conocer o saber o aplicar esta parte de la proxémica? Para evitar errores en la comunicación, Lita. Ok, evitar errores. Por ejemplo, si rebasamos uno de estos círculos en nuestro trabajo. Que estoy lanzándome al que me está entrevistando en lugar de tener en realidad una comunicación de trabajo. Para los feministas ahora. ¿Cómo? Para los feministas ahora, para saber hasta dónde poder llegar, porque si no después se malinterpreta la situación y creen que, ¿cómo se llama? Que está uno en otro plan, entonces mejor guardar distancia y nos evitamos de problemas. Sí, ahí no creo que tenga como que ver directamente con las feministas de ahora. Más bien es una situación, como bien lo dices, Marcelo, para evitar situaciones desagradables y que se genere un problema, ¿no? Carmelo. Marcelo. Ya te rebauticé, perdóname. Ya me cambié el nombre, Perdóname. Porque te digo, estos círculos, pues si bien son imaginarios, pero todos tendríamos que conocer, pues, hasta dónde es lo permitido, ¿no? Hasta dónde no te voy a incomodar con acercarte. Hasta dónde no te voy a hacer sentir mal, independientemente de que seas feminista, conservadora, liberal o como seas, hasta dónde puedo yo llegar. Ajá. Pero las interpretaciones son muchas. ¿Las qué? Finalmente, interpretaciones.
las interpretaciones son muchas, porque finalmente a lo mejor en mis tiempos, o en los tiempos de yo como un poquito de más edad, anteriormente el hecho de que pasaras frente a una dama, pues no había tanto problema. Ahora, si la llegas a rozar tantito o cualquier cosa, pues ya siente que es agresión. ¿Por qué? Por la situación actual que se está viviendo, ¿no? Porque no hay un parámetro ya. Ahora ya lo hemos confundido un poquito, bueno, bajo mi perspectiva, ¿no? Ahora ya es un poquito más marcado, aunque finalmente anteriormente era el cortejo muy, muy sano, muy, ¿cómo diría yo? Muy, pues muy conservador, vamos a decirlo así. Ahora no, ahora ya no sabe uno, o ya no, ya la juventud ya no es, vamos, no, ¿cómo se le podría decir? Ya no hay límite, vamos a decirlo así, para poder ver ese acercamiento para la mujer, ¿no? O para el hombre, viceversa, ¿no? Porque también la mujer también hay veces que también en ese sentido, da a notar ese acercamiento, ¿no? Pero a veces se confunde y ahora mejor lo que hace uno es guardar su distancia. Ok, muy bien, Luisa. Sí, viste mis caras, ¿no? No, yo creo que el tema de la distancia siempre ha sido igual, o sea, el asunto es que antes era normalizado que fuésemos invadidas, ¿no? Y entonces, pues como es mi jefe, pues, ¿no? Y creo que ahora hay más conciencia en ese sentido. Me parece que hoy el tema de la salud, el tema de la pandemia, nos hace como nos permite tener mayor claridad en la importancia de guardar distancia. Uno, porque de pronto la convivencia, o sea, obviamente, pues ya después de estar muchos años trabajando en las mismas áreas, pues se permite una cierta cercanía, ¿no? Pero me parece que siempre ha habido líneas que no debemos cruzar. Y creo que hoy más que nunca tiene que ver justamente con el tema de cuidarte y de hacer sentir al otro que le estás cuidando, porque no solamente es cómo te sientes tú, sino cómo cuidas al otro, ¿no? Porque o sea, de repente como que se nos olvida, ¿no? Y cae el 20 y todos hacemos un pasito para atrás. Entonces, yo creo que es importante reconocer, ¿no? Estas medidas para tener una convivencia que nos permita estar más tranquilos, porque hoy de pronto, yo no sé si a ustedes les pase, yo creo que sí, el día que vamos a la oficina, a mí me cambiaron a nuevo edificio, yo antes tenía una oficina privada, ahora ya es un espacio compartido y está padre. La verdad es que me parece que es un buen ejercicio romper estos esquemas y estos temas organizacionales. Pero entonces ahora fui el jueves, viernes, sábado, domingo, me siento bien, no me duele la cabeza, me sabe bien, me sabe todo, estoy bien. O sea, creo que hoy vivimos en esta paranoia que tiene que ver con cuánta gente me acerqué, con cuánta gente crucé la línea, y no por un tema de sentirnos acosadas, sino por un tema de sentirnos saludables, que está más cañón. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, sí, tiene que ver mucho con los contextos en tiempo y en cultura, ¿no? Digo, nosotros como parte de nuestra cultura somos, ahorita voy con ustedes, Araceli y Leti, voy. Como parte de nuestra cultura, nosotros somos personas apapachadoras, que nos gusta estar en contacto, abrazar, la cercanía, eso forma parte de nuestra cultura. Pero efectivamente ahí entran de lleno pues la interpretación que cada quien le da a que pues sí, te gusta estar cerca de la gente y demás, pero hay personas pues que piensan que es otra cosa, ¿no?
Y ahí pues ya no te encanta y ya no te sientes cómoda y es en donde tienes que empezar a poner como la distancia de hasta dónde puedes llegar dependiendo el contacto o la relación que yo tenga contigo, ¿no? Si es laboral, pues voy a tratar de mantenerme lo más lejos y bueno, si ya es otra situación, bueno, pues ya se maneja de manera personal, pero eso es algo que siempre ha existido y que a lo mejor sí existe un tanto de desconocimiento, sí, pero por las nuevas generaciones, porque ellos tienen tienen otro enfoque, pero yo creo que son cosas que no tendrían que perderse porque siguen vigentes y tendrían que ser parte de las normas de convencionalidad de todas las personas, ¿no? Es decir, como te digo eso, cuando entrevistas a personas muy jóvenes, a mí no me gusta que se me acerquen y me saluden de beso de manera inmediata. Me molesta. Me molesta que me hablen de tú en el primer contacto. Me molesta que no tengan una postura, bueno, y no tanto que me moleste, ¿no? Sino me causa una mala impresión, más bien. Que no tengan una postura de formalidad, en el momento de cómo llegan, cómo se sientan, la confianza con la que ocupan el espacio, les decía, ¿no? Para poner sus cosas, el portafolio, la bolsa, pero eso forma parte de la mentalidad actual. Y más bien tendríamos que hacer como todo lo posible porque nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones, nuestros estudiantes, tengan conocimiento de esto y lo tengan como norma social, ¿no? De convencionalidad. Ahora, después de la pandemia, si nos damos cuenta, somos personas más limpias, porque ya adquirimos hábitos que a lo mejor pues no teníamos tan arraigados, como el estarnos lavando las manos todo el tiempo, y eso se nota en los puños de nuestra ropa, porque ahora ya no están tan sucios. Ajá. El cubrebocas, digo, también nos ayuda mucho y y el mantener el contacto con la gente. El mantener el contacto, la distancia, perdón, con las personas, eso nos ha ayudado a adquirir unos hábitos completamente diferentes. Sí se extraña el contacto, sí. Sí se extraña el contacto, pero bueno, hemos como suplido por otras acciones el contacto social. A ver, las escucho, Araceli, Leti y Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo Hola. más bien creo que es un asunto de respeto. Creo que el respeto te lleva a tener cierto trato con las personas y yo creo que difiere un poquito incluso de lo que comentas en este momento de las nuevas generaciones, porque yo estoy frente a grupo con chicos de universidad, de la facultad, y hay un ejemplo tan claro que pues cuando no hay respeto, así te hablen de usted, pues la verdad es que no es como que vaya a ser muy agradable el cómo te traten. Entonces creo que tiene que ver mucho con el respeto, con la forma en que sí, efectivamente la pandemia, pero también tiene que ver un poco con las creencias. Yo creo que el asunto de que te hablen de tú no significa que por eso te van a tener demasiado respeto o por eso te van a decir, ya no te van a tratar mal. Obviamente, cuando alguien no maneja el respeto, pues no te trata bien, así lo diga. Y te voy a decir un ejemplo que a lo mejor va a sonar muy, muy grotesco. Un compañero en el trabajo, siempre sus alumnos le preguntan, maestro, ¿cómo quiere que le hablemos? ¿De tú o de usted? Y entonces el ejemplo es, pues más bien háblenme con respeto, porque si me hablan y me dicen, oiga maestro, vaya y chinga a su madre, o sea, es lo mismo que si me lo dicen, oye maestro, ve y haz lo mismo, ¿no? Entonces, más bien es el respeto y no es si es de tú o de usted.
Y un poco lo que dice Carmelo y lo que hablábamos, o bueno, lo que se decía del feminismo, yo creo que es un asunto de creencias, porque yo creo que el respeto hacia las mujeres y viceversa, porque no solamente es hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, porque de repente nos centramos en el feminismo, pero a veces también las mujeres rompemos ese respeto o cruzamos esas líneas y también los hombres se sienten acosados, pero obviamente no lo expresan ni lo dicen porque pues entonces son causa de burla del resto de los hombres para decir que pues, ay, ¿cómo crees? O sea, no es que te esté faltando al respeto, ay, no te está acosando, o sea, tú ya te sientes que es así, pero pues al contrario, éntrale, tú eres hombre y no sé qué. Entonces yo creo que este tipo de comunicación nos sirve, o lo que tú decías, justamente con el respeto, y no solamente ahorita por la pandemia, sino yo creo que en todos los contextos en general, tomando la comunicación de acuerdo a las personas. Obviamente yo respeto que no te gusta que te hablen de tú, que no te gusta que se acerquen, y vas poniendo tus límites y viceversa, ¿no? Así es. Efectivamente, Leti, solamente quiero aclarar un punto que Araceli, perdón. Cuando me refería que no me gusta que me hablen de tú y como que no se acerquen, es específicamente en el punto cuando estamos en una entrevista de trabajo. Ajá, cuando estamos en una entrevista es sumamente importante que si tú le vas a hablar de tú, porque yo lo hago, por ejemplo, si entrevisto a personas mayores que yo, el decirles, no, Leticia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida, mucho gusto. Soy Alejandra Salgado, vamos a tener una entrevista. Ya estamos sentadas en un ambiente un poco más cómodo. ¿Te puedo hablar de tú? Y ya, si ella me da el consentimiento, pues para que se dé como esa relación de más confianza, adelante, ¿no? Y de lo contrario, porque pues hay personas a las que no les gusta, pues continuamos la entrevista dirigiéndome de usted, ¿no? Por ejemplo, en este entorno que estamos ahorita, no tengo mayor problema de que me hablen de tú, no, que no se malinterprete, no, y sí lo entendí de esa manera. Ok, perdón. Y por otra parte, sí es relevante el identificar que aunque haya ese tuteo, pues sea como siempre con respeto, porque pues así tiene que ser la comunicación, ¿no? Y eso entre profesores y alumnos lo marca desde el primer momento, pues el profesor, ¿no? El profesor, digo, puede ser el profesor más buena onda que exista, el profesor, que más se preste para comunicarse con sus alumnos, el más jovial y todo, y no por eso significa que le van a faltar al respeto, ¿no? El respeto, eso se marca desde el principio, y pues básicamente sí es como encausado por el profesor. Perfecto, gracias Araceli. Ahora sí, Leti. Gracias Y luego a ti. Jorge. Pues solo hacer hincapié en el respeto, y también pues se ha perdido la inocencia y la intención de otras personas al acercarse a uno. Ahí ya puede haber cierta malicia, ¿no? O sea, vas a una entrevista de trabajo y, sí, pásale, el trabajo estoy, o sea, se presta a otras cosas, ¿no? A otras situaciones. Antes era muy clásico, a lo mejor, bueno, ya soy sesentera, maestra, pero sí me ha tocado vivir todo esos cambios en muchas cosas, con nuestros compañeros de trabajo, en la misma universidad, cómo pues ha dado un giro de 1000 grados, ¿no? Pero pues sí, últimamente se pierde mucho el respeto, pues la buena comunicación, hasta cierta sinceridad de parte de los compañeros, maestra. O sea, se vienen elementos negativos que sin querer nos invaden y nos enferman, nos contagian como un virus, ¿no? Entonces sí, desgraciadamente,
pues poco a poco tenemos que poner más tope, sí, pero hasta aquí, sí, pero hasta aquí, o cómo, o cuál es la intención, casi dímelo con peras y manzanas para que no haya malos entendidos, ¿no? Sí, de ahí la importancia de ser muy claros siempre y tener una intención con el mensaje y con la relación que pretendes tener, ¿no? Para que no haya ningún malentendido, sobre todo ningún malentendido. Y yo les preguntaba, ¿no? La pregunta inicial era, ¿de qué te sirve o de qué manera estás en tu espacio laboral? Pues justamente como lo dice Leti, ¿no? Para evitar malos entendidos y que exista también complementando lo que decía nuestro compañero Carmelo. Ok, Jorge, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Pues sí, solo complementar lo que hemos venido diciendo y abordando, ¿no? Esta pandemia nos muestra una realidad distinta a todos, es con cada quien diferente. Yo me acuerdo que cuando empezó todo esto de la distancia y guarda tu sana distancia y estas situaciones, mis compañeros enseguida me dijeron, a ti te cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque siempre, toda la vida, yo aprendí a identificar jerarquías, autoridades y situaciones, también como momentos y lugares. ¿Por qué le digo esto, maestra? Porque durante muchos años, mucho antes de trabajar en la universidad, yo estudié turismo, pero me dediqué al ramo del entretenimiento, bares y discotecas. Y obviamente ahí pues es otra situación muy diferente. Llega el cliente así muy efusivo, la muchacha, y uno lo abrazan, aunque uno no quiera, ¿no? Porque yo siempre he sido de las personas que guarda su distancia, haya o no pandemia. Y nunca me gusta romper esa línea, ¿no? Pero en este tipo de trabajos, pues es casi obligado, porque si no, uno no va como haciendo esa cartera de clientes, ¿no? Y el éxito Ajá. de un lugar de estos, pues es que haya gente, haya clientes. Bueno, con el pasar de los años, pues fui subiendo, me hice gerente de muchos lugares y entonces era eso, era muy efusivo, abrazar y de beso, pero era el momento y el lugar. Cuando llego a trabajar en la universidad, obviamente recuperé esa postura de guardar distancia y de identificar primero, ¿no? Respetar la jerarquía y autoridades. Y eso a mí me fue ayudando mucho para igual irme posicionando, ¿no? Y esta pandemia pues me regresa porque también como que ya me iban jalando. En el trabajo, como lo decía Coral, pues sí se presta y muchas veces el hecho de estar mucho tiempo trabajando con el mismo equipo, con las mismas personas, pues uno va rompiendo esa línea que siempre debe guardarse, ¿no? Y es solamente eso. Esta pandemia nos enseña y nos recuerda cuáles son los límites y qué es lo que tenemos que recuperar para seguir siendo funcionales, ¿no? Así es, sí, muchas gracias. Muy acertadamente lo mencionas. Digo, hay que ubicarnos bien en el lugar, en el contexto y la situación en la que estamos, y pues eso va a definir el tipo de contacto y de acercamiento y de relación que podemos tener con las personas, ¿no? Esto siempre buscando el que la comunicación sea lo más efectiva posible. Y para que se cumpla, ¿no? Con el objetivo de la comunicación, que tú te sientas cómodo, que la otra persona se sienta cómodo y que no haya ningún malentendido. A esto se refiere la proxémica. Entonces, ¿qué importancia o qué relación tiene algo que mencionamos el día de ayer, el rapport, con la proxémica? ¿Qué relación creen que tenga? Pati, ¿qué relación crees que tenga?
pues como lo dice, es pues no sé, el guardar, el saber guardar tu distancia, ¿no? Ay, no sé, para poder tener una buena interactuación, no sé, yo decía, uno de los ejemplos de la proxémica es de que, por ejemplo, un conferencista, si no sabe qué es eso, obviamente va a caer en muchas faltas porque pues no va a guardar distancias, no va a saber qué distancia debe tomar de las personas. No sé, era lo que yo estaba viendo en el otro ejemplo. No le veo, bueno, yo no identifico cuál sea la relación. La relación con el rapport. Ok. ¿Alguien que le quiera ayudar? Gracias, Pati. ¿Alguien que le quiera ayudar? ¿Qué tendría que ver o por qué? Sería entre el emisor y el receptor. ¿El rapport es el emisor y el receptor? Ok. El rapport es algo que se tiene que dar entre el emisor y el receptor. Pero ¿por qué tiene que ver o por qué creen ustedes que tenemos que hablar, al estar hablando de proxémica, por qué tendríamos que hablar del rapport? Por el tono de voz. Bueno, recordemos que el rapport tiene la por comunicación objeto... no verbal. Ok. A ver, Jorge. Sí, recordemos que el rapport tiene por objeto crear ese ambiente de confianza, ¿no? Y de mutua cooperación. Entonces, la proxémica, al momento de hablar de esos espacios, de esas distancias que debemos medir e ir mediando, pues obviamente entra el rapport, porque yo tengo que crear esa atmósfera de confianza con mi entorno, con los que están próximos a mí, y definir, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos acercar? Yo creo que por ahí va, ¿no, maestra? Efectivamente, por ahí va. A ver, Coral. Gracias, Jorge. Sí, igual, o sea, yo creo que finalmente del rapport depende la distancia que ponemos, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de comunicación, de la conexión que tenemos con el otro, pues es como hasta dónde vamos abriendo, ¿no? Estos límites. O sea, decía al principio, de pronto, pues cuando estamos mucho tiempo trabajando con la gente en la oficina, independientemente del nivel jerárquico, pues hay mayor cercanía física, porque hay una relación de más confianza y de conocernos y muchas cosas. Y ahora la cosa va a ser volver a poner las rayas, ¿no? Y no por un tema de jerarquía, sino por un tema de salud y de tranquilidad. Sí, o sea, pero yo creo que o sea, al final, pues uno depende del otro, o sea, tienen que complementar y ser congruentes, ¿no? Para poder, pues, interactuar. Efectivamente, se complementan. A ver, Yasmín, ¿te escucho? Yo creo que más mis asegura asegurar esa recepción correcta, ¿no? O sea, que ese acercamiento, esa interacción se logre de manera inmediata a través del primer acercamiento. Si ve lo que decía usted, maestra, de las entrevistas, esa incomodidad que usted le genera, automáticamente se pierde ese primer contacto y ese contacto pues se cierra una buena comunicación, se cierra una buena disposición a escuchar a la persona. Entonces yo creo que es un elemento muy importante que igual tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, gracias, Yasmín. Como lo dicen los compañeros y muy acertadamente, son elementos complementarios y que justamente pues tienen que existir para que se dé esta comunicación de manera acertada, ¿no? El rapport que tú logres establecer, pues te va a permitir que tanto puedas ir avanzando en esos círculos, dependiendo la relación que tengas con la persona y que se dé de la mejor manera. ¿Qué es el rapport? Pues el rapport es la sintonía, la
el ambiente, la atmósfera, como decían, que se genera entre las personas que interactúan. El rapport tiene 3 elementos fundamentales. 1, la recapitulación, es decir, para que una persona se sienta como en confianza, escuchada, y que tú le estás poniendo toda la atención del mundo, hay que hacer recapitulaciones. Cuando estamos escuchando a alguien, analizamos, hacemos como pequeños resúmenes, o sea, ya contaste toda tu historia. ¿Se acuerdan de el ejercicio que hicimos, no? Creo que la primera clase, que bostecé y que fui grosera, y que escuché toda la historia de Yasmín. Entonces, en ese momento, ya después de que yo la escuché, y le voy a decir, híjole, Yasmín, entonces tu mamá, sí se enfermó, ¿verdad? Y sí se vio bien delicada, y ahorita tú no tienes trabajo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Hago un pequeño resumen y hago una recapitulación de todo lo que Yasmín me dijo. Y en el momento en el que yo le digo así como esos datos más importantes, ella va a decir, ah, sí me puso atención. Sí me escuchó, sí es como de mi confianza. Por lo contrario, si le dijera, ¿qué me dijiste? Ay, es que me perdí tantito y no te escuché bien. Y Yasmín ya habló como por 1 hora, ¿no? Y yo mientras estaba haciendo juicios, pensando 1000 cosas, porque sucede. Entonces, cuando sean así como conversaciones muy largas o situaciones en donde tengamos que poner atención por mucho tiempo, haz como pequeños cortes y pues anotaciones, ¿no? Para que vayas teniendo tú como datos sobre todo lo más importante, y si te preguntan o si te refieren a algo, pues sepas qué decir. La recapitulación es sumamente importante para que se dé un rapport con la persona que estás. Ahí demostramos interés, desarrollas la escucha activa, y bueno, puedes hacer estos resúmenes. Ese es el primero. Después, la calibración y agudeza sensorial. ¿A qué me refiero con agudeza sensorial? ¿A qué le suena? Pues como a percibir la situación y las ideas con todos los sentidos, ¿no? De tener esa... Sí, justamente sensorial pues tiene que ver con todos los sentidos, ¿no? Es decir, pues voy a ver cómo estás, voy a verte, cómo te expresas, voy a ver cómo se maneja tu cuerpo, te voy a escuchar, y voy a ver todo lo que tu cuerpo, lo que tus movimientos, a veces hasta pues sí, la tonalidad de la piel puede decirnos ciertas cosas, ¿no? Cuando estamos demasiado tristes, cuando estamos como angustiados, demás, a lo mejor nos ponemos pálidos, perdemos el color, por lo contrario que cuando estamos enojados, pues podemos estar rojos, nos encendemos de la cara, ¿no? Todo, hasta el color de la piel, nos habla de cómo es que nos sentimos, y nuestras expresiones verbales, los gestos, la posición, la respiración. Cuando estamos enojados, ¿cómo respiramos? Agitadamente, ¿no? A ver, te voy a decir, y hasta se nos va el aire, se nos corta la voz porque queremos llorar del coraje o del sentimiento que tenemos. Entonces, para que exista para que se genere ese rapport, tenemos que tener esa agudeza sensorial, de todos los detalles. Mediante la observación, desarrollamos la agudeza sensorial y entendemos qué es lo que le pasa a la otra persona con la que estamos hablando. Sí, podemos darnos cuenta hacia dónde gira sus ojos, bueno, si nos está mintiendo, si está tratando de inventar algo o si está recordando algo, si simplemente ya no quiere decir nada porque es algo que le duele o que le incomoda.
y pues podemos cambiar de conversación, ¿no? Pero tenemos que ser sumamente observadores. Por eso me regreso a las primeras clases, donde les digo que cuando alguien te hable, ¿qué tienes que hacer de manera inmediata? Verlo, verlo. Evitemos hacer dos cosas al mismo tiempo cuando una de ellas se trate de la comunicación, porque la comunicación implica el que haya ese contacto visual. Ajá. ¿Dudas con agudeza sensorial? ¿Ninguna? Sí, perdón, maestra, se me fue el micro. No te Pero preocupes. sí, esa era la idea. Lo que sí yo he detectado, y a muchos nos pasa, ¿no? Yo me acuerdo que una compañera nos decía, cuando empiezo a platicar, cuando empiezo a exponer, sudo mucho, me pongo muy rojito. Hay situaciones específicas que a uno le detonan ciertas reacciones, ¿no? Sobre todo el ruborizarnos, el ponernos rojo, es como que muy común. Y yo tengo compañeras que son por su formación, licenciadas en Derecho, y son muy seguras de sí, pero cuando platicamos de otras cosas sí se ponen en ese color rojito, pero no es porque algo les moleste. ¿No? ¿Esto a qué se puede deber, maestra? También para ir identificando, ¿no? Es que en ese sentido es inevitable que las emociones salgan a flote. Inevitable, o sea, esa parte sí no la podemos controlar porque es una reacción inmediata, ¿no? Entonces, las emociones pues son reacciones fisiológicas. Por ejemplo, cuando te da una sorpresa, te pones rojo y tú no puedes controlar ese color que se te sube. Ajá. Porque es una reacción de tu cuerpo fisiológica. ¿Qué es lo que podemos controlar? Bueno, pues ya una vez que tú identificas que empiezas a sudar, por ejemplo, yo sudo demasiado, ¿eh? Muchísimo, y ahorita estoy empapada del pantalón. ¿Por qué? No sé. Y siempre me pasa. Más ahora que doy clase sentada, estoy empapada de la ropa. Sudo muchísimo. ¿Qué procuro? Bueno, pues mantenerme hidratada, cuidar mucho la respiración. La respiración es básica para que podamos controlar todo esto, porque si no empezamos a hiperventilar y perdemos el control de la situación. Ajá, entonces, bueno, si te pones rojito, si empiezas a sudar, eso es algo normal y no lo podemos controlar. Y no podemos evitar que suceda ante esas situaciones. ¿Qué pasó, Carmelo? Ay, perdóname, antes de que digas, Sí. si no se me va a ir la idea. Y justamente, por ejemplo, las compañeras que dices que son abogadas y demás, obviamente, ante un tema en el cual ellas son conocedoras y se lo saben al derecho y al revés, pues tienen toda la seguridad del mundo para poderlo expresar, como pez en el agua, ¿no? Cuando entras en otro plano, por ejemplo, de hablar de situaciones personales o alguna otra cosa que pueda dar a lo mejor más información de ti, es ahí donde pierdes un poquito esa seguridad a lo mejor o ese temple, pero no significa que no tengan seguridad para hablar, simplemente es la situación. ¿Qué pasó, Carmela? O así, o como dicen los de teatro, ¿no? El pánico escénico, ¿no? Porque muchas veces, aunque se pague uno frente a público, pero de momento la idea la tienes, la seguridad la tienes, pero muchas veces la misma gente te impacta, ¿no? El público te impacta, ¿no? Y ya sé que te suben las manos, hay veces que, o alguna cierta pregunta por ahí que de momento sale y que te Que no desconcentra. esperabas, ajá. Ajá. Pierdes totalmente el hilo de lo que ibas a decir, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza uno a trasudar, a dudar, a mover las manos de inseguridad, de titubear, de a lo mejor de equivocarse de palabras, ¿no?
Entonces, así es, y ahí justamente pues en esas situaciones, ahí podemos hacer uso de los recursos que les mencionaba, ¿no? Es decir, pues tener preparado tu tema, tener tu presentación con recursos que te permitan retomar el hilo de lo que estabas hablando, tener punto fijo para que no te pierdas entre toda la gente que te está viendo y no pierdas el hilo de la conversación, tener un punto fijo hacia dónde estás visualizando y no busques entre todas las personas, ¿no? Y básico, la respiración. Básico, la respiración. ¿Ok? Bueno, pues esta es la parte de la calibración y la agudeza sensorial. Sí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok. Y por último, pues vamos a tomar en cuenta cuáles son las posiciones perceptivas. Otra vez me vuelvo a referir a percepción, tomando 4 puntos de vista. Ajá. Uno, mirar y revisar un momento concreto de tu vida como tratando de ser lo más empático posible ante la situación que está pasando en ese momento, ¿no? Es decir, ponerte en la misma situación que la otra persona. El emparejamiento y la escucha activa es básico, para fomentar esto de la percepción. Ponerte en el lugar del otro, cómo debe ser la situación vivida desde la otra persona, qué siente más allá de lo que está diciendo. Si tú haces este ejercicio, obviamente, pues, mientras está la situación, tú estás haciendo este ejercicio para que se pueda dar este emparejamiento, ¿no? Y poder ser lo más empático que se pueda con la persona. Observar desde afuera, o sea, ¿qué harías tú si estuvieras afuera de esta situación? Y mirar el contexto de la otra persona. Todo esto, pues, lo vas a imaginar, es un ejercicio mental, sin hacer juicios y sin cuestionar a la otra persona. Lo único que tratamos es generar un clima de confianza. Nada más, ¿no? Entendiendo las situaciones de la persona y tratando de accionar de la mejor manera. ¿Ok? El rapport, pues, no es tan fácil de generar, ¿no? Pudiera parecer como sencillo, pero no es así. Y más aún en situaciones laborales, que pues a veces no conocemos a las personas, o en situaciones en donde a veces conocemos de más a las personas y se rebasa como esa línea y nos involucramos en asuntos que pues no son de nosotros, ¿no? Y ahí ya intervienen sentimientos y se pierde como el objetivo de la situación. Pero esto lo vamos a enfocar específicamente en cuestiones laborales. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Les voy a compartir les voy a compartir 3 situaciones laborales y nos vamos a integrar por salas. Son unos cortos. Los vamos a ver, los vamos a analizar y vamos a completar esta tablita. ¿Cuál es la situación que observamos ahí? Vamos a identificar los elementos del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal y de proxémica. Y sacamos una conclusión entre los equipos. ¿Sale? Para que la pongamos ante todo el grupo. Posteriormente, a todos en el grupo les voy a compartir los cortos, porque no todos van a ver los mismos cortos. Entonces se los voy a compartir para que los puedan ver y podamos emparejar nuestras conclusiones, ¿sale? Entonces, somos 46. Vamos a integrar 4 equipos de 9 y uno de 7. Carlita, ¿estoy bien? Sí, es correcto, maestra.
Correcto. Ok, entonces, y les mando al grupo de WhatsApp, ahorita les mando los cortos para que los podamos analizar, ¿sale? ¿Dudas, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? Están enojados porque no les traje ahora quien les cantara. Todo bien, maestra. Perfecto. Está bien, todo bien. Sí. Ok, entonces, Carmelo en lo que canta, nos... maestra. ¿Mande? Carmelo canta. Híjole. Es un estuche A mí de... de repente se me va el internet, maestra, pero aquí estoy. ¿Quién eres? Ricarda. Ok, sí, quienes tengan por ahí internet intermitente, bueno, pues procuren incorporarse a sus salas para que se pongan de acuerdo, ¿ok? Platíquenlo, critiquen los cortos, por favor, obsérvenlos bien, identifiquen todos los elementos y saquen una buena conclusión. Muy bien. Ok, entonces se los mando al WhatsApp, por favor. Y nos vemos. Nos vemos. Espérenme. Las salas ya se están abriendo, maestra.
Las personas que ahorita están en la reunión general, las voy a reasignar a otros equipos, por favor. Ok, gracias. Ok, está bien, gracias. Gracias. Yo ya tenía equipo. Ya estábamos trabajando. Ya llevaban avance los del otro equipo. Perdón, buenas tardes. Estaba en la sala 2, pero me sacó la sesión. Ah, ok, sin problema, ahorita le llamo para que se vuelva a integrar. ¿Mande? Le voy a volver a llamar en la sala 2 para que se integre. Muchas gracias. A mí también me sacó, licenciada. Estaba en la sala 7. Sí, las personas que estaban en sala 6 y sala 7 se les reasignó a otra sala. ¿Y entonces en cuál voy a estar? A ver, lo voy a corroborar y le indico. Gracias. Está en sala 4. Ahorita le llamo para que se una. Sí, muchas gracias.